Shalom. Volvemos para el estudio de cada sección de la Torá. En esta ocasión, el estudio es de la sección Bo. Estamos dando lectura al primer Olé y vamos a aclarar algún punto importante en esta sección. Es en el tema, la Parashá Bo, lector 1, el tema a situaciones difíciles, medidas extraordinarias. La nación de Israel surge en el seno del exilio y el sufrimiento. Desde entonces da tumbos entre una y otra condición. Aún así, lucha por conservar su identidad y por volver a casa. Escucha, Israel. Akadosh Baruj Hu le hace saber a Moshe para que advierta a Faraón, quien ha sido el que endureció su corazón y aún lo provocará a más, tanto a Faraón como a su pueblo, para castigarles con mayor fuerza. Estos hechos se darán a conocer a los descendientes de Israel, de cómo Akadosh Baruj Hu castigó a Mizraim. Luego entonces el pueblo sepa quién es Akadosh Baruj Hu. Moshe y Aarón le hacen saber a Faraón los planes de Akadosh Baruj Hu para que se subyugue ante él y deje salir al pueblo de Israel. De lo contrario, enviaría una nueva plaga, la octava. En esta ocasión, las langostas, describiéndole la devastación que provocaría por encima de lo que ha dejado el granizo, invadiendo a los árboles y toda hierba del campo, incluso en las casas, a tal grado que nadie verá estos hechos una vez más sobre la tierra. Como se suele decir, sobre advertencia no hay engaño. Faraón y sus jueces determinaron que habría que permitir la salida de los varones de Israel. Cuando Moshe y Aarón se presentan ante él, solicita que también sean acompañados por todos los suyos y sus bienes. Obviamente la reacción no se hace esperar de parte de Faraón y se impide su salida. Con esto, una vez más, se puede observar de la astucia de Akadosh Baruj Hu para continuar castigando a Faraón. El Zohar menciona: Hashem dijo a Moshe, anda a Faraón porque yo he endurecido su corazón. Rabbi Yehudá comenzó aquí con el versículo: bienaventurado es el pueblo que conoce el sonido regocijante. Oh Señor, ellos andarán en la luz de tu rostro. Exclamó: cuán importante es para el hombre el andar por los caminos de Akadosh Baruj Hu y guardar los mandamientos de la Torá para que pueda ser digno del mundo por venir y triunfar sobre las acusaciones, tanto en la tierra como en el cielo. Porque así como hay acusadores del hombre aquí abajo, así también hay acusadores allá arriba. Pero aquellos que guardan los mandamientos de la Torá y andan en justicia, en el temor de su Señor, nunca carecerán de intercesores en el cielo. Pues, ¿acaso no está escrito: si hay con él un ángel intercesor, uno entre 1000? Entonces es gracioso, como él dice: líbralo de bajar al foso. Yo he encontrado un rescate. Rabbi Hia lo dijo: ¿por qué ha de necesitar el hombre un ángel para que interceda por él? ¿No está escrito: el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser tomado? El Señor te guardará de todo mal, pues efectivamente Akadosh Baruj Hu ve todo lo que el hombre hace, ya sea bueno o malo. Como está escrito: ¿puede un hombre ocultarse en lugares secretos que yo no lo vea? Rabbi Yehudá respondió: efectivamente hablas verdad, pero también está escrito que Satán dijo: pero tiende tu mano y toca su hueso y su carne, y que Akadosh Baruj Hu mismo dijo a Satán: y tú me persuades contra él, lo que prueba que se dio a los poderes del otro lado permiso para que pudiesen levantarse contra el hombre por causa de los actos que éste efectuó en este mundo. Y con todo esto los caminos de Akadosh Baruj Hu están ocultos, y excede a mi capacidad el seguirlos, porque estos son los estatutos de Akadosh Baruj Hu
que los hombres no deben examinar demasiado estrechamente, salvo aquellos hombres que andan por el camino de la sabiduría, y así son en verdad dignos de penetrar por las sendas veladas de la Torá, y de este modo comprender las verdades ocultas en ella. Esto que está escrito aquí en el Zohar está en función de este concepto, cómo Hakadosh Baruj Hu endurece el corazón de Faraón. Sí tenemos defensores aquí en la tierra, tenemos defensores en el cielo. Y esta es la temática sobre el caso de Job. Ahora, ya sabemos que hubo un hombre que este hombre Job fue tocado por un mensajero, por alguien que llegó a diálogo con Hakadosh Baruj Hu, y entonces hubo acciones en las cuales estaba involucrada la situación y vida de Job. Aun cuando esto es difícil de entender, así es como también se dio el mismo caso con Faraón, en donde hay alguien que puede intervenir en la vida de una persona en esta tierra desde los mundos celestiales, para que se pudieran provocar las situaciones que se están buscando. Así es como Hakadosh Baruj Hu, a través de un mensajero, puede endurecer la vida de Faraón. Y en pocas palabras, decir que entonces Hashem endureció el corazón de Faraón. Ahora, mucha gente quisiera investigar mucho acerca de este caso. De esto nos ha sido dicho, que solo personas con suficiente inspiración y sabiduría podrán hacerlo de manera eficiente. Por lo tanto, se ha restringido el que podamos averiguar más acerca de esto. De acuerdo con el Zohar, Israel también tenía quien lo defendiera de cualquier acusación, pero Faraón y su pueblo no tenían un intercesor que los defendiera o aconsejara del modo correcto de defenderse. Además, sus actos iban en contra de Hakadosh Baruj Hu, lo cual desata que haya que endurecer el corazón de Faraón. Y fue notoria la ausencia del intercesor cuando los términos de la discusión entre Faraón y Moshe cambiaron. Entonces se solicita Moshe que se debía permitir la salida de los varones, no únicamente, sino que todo el pueblo, incluyendo los bienes. Con esta estrategia, Hakadosh Baruj Hu puso de manifiesto lo necesario que era el mantener la dureza del corazón de Faraón para que se pusieran de manifiesto todas sus intenciones. Si continúa la idea de las clases anteriores respecto de la libertad y la influencia del colectivo, al tomar como referencia estos hechos históricos de Israel en Mitzrayim, se nota la intervención divina en los acontecimientos de la humanidad, alterando las cosas, tales como las plagas virales que causan enfermedades, o las plagas sobre los alimentos, o los distintos cataclismos que cambian el ritmo de la economía y por lo tanto la tranquilidad sobre el mundo. Dicha alteración ocurre por la influencia de Hakadosh Baruj Hu como el influyente, y lo hace sobre el influyente, y estas solo son anunciadas por algún representante de Hakadosh Baruj Hu en esta tierra, en este caso Moshe Rabenu. Cabe recordar que Faraón considera esta una revuelta de Moshe. También debe entenderse que la promoción de la libertad en la humanidad entera está sujeta a los gobiernos faraónicos de la actualidad y solo podrá ser liberada por los mensajeros de Hakadosh Baruj Hu, los Bene Israel, que estén influenciados directamente con él para promover la libertad de la humanidad entera. Toca entonces al pueblo de Israel poder cumplir con su misión sobre la tierra, liberar a toda la humanidad que ha estado sujeta a los gobiernos faraónicos en aquellos tres conceptos que nosotros hemos ya anticipado en secciones anteriores. Cómo ellos han manipulado estos nuevos gobiernos, o los gobiernos faraónicos actuales han manipulado a la humanidad para
poder recibir de ellos sus impuestos, para someterlos a mayores trabajos y a mayores esfuerzos en esos trabajos, y finalmente ahora quieren tocar la cuestión del control natal, por lo cual debe uno levantar su voz e impedir que esta situación, que es una situación moral, pueda ser defendido este derecho de la vida o por la vida de toda la humanidad. Esto es lo que tiene para nosotros la Parashá Bo en este lector número 1. Hasta la próxima. Shalom.